Muy bien. Correcto. A ver, Estoy vamos a ver. presente, doctor. Correcto. Creo que tengo dos dispositivos para grabar la clase. Está bien. Vamos a ver. Mm. Valeria Rojo ya apareció. Muy bien. Ahora sí. Solo falta Brandon, ¿no? Soy yo, aquí soy. Es que Ah, tengo dos perdón, estás en dispositivos porque... en otro dispositivo, correcto. Muy bien, Sí, entonces gracias. empezamos. Lo que ustedes van a ver es casi una síntesis histórica. Es decir, pocas veces lo van a ver así de ese tamaño nada más, ¿eh? Está en PDF. Entonces, si ya lo ven, Sí, ya lo Sí, ya veo. se ve. sí, de acuerdo. Eh, está clara la imagen. Sí, doctor. Correcto. Lo que van a ver es un trabajo de una exposición que presentamos acerca de una enfermedad que no tiene nada de nuevo, es milenaria. Lo único es que seguimos teniendo casos de tuberculosis a pesar de que esta enfermedad decimos que está casi bajo control, ¿no? Para nosotros casi siempre todo está casi bajo control y ese casi significa muchos casos, mucho daño pulmonar, muchas situaciones. Esta es una de las enfermedades milenarias, es decir, esta no es una enfermedad emergente, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad, digamos, de las clásicas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la tuberculosis pulmonar? Bueno, pues la tuberculosis pulmonar tiene una serie de manifestaciones, tiene una serie de factores de riesgo que predisponen a la misma y tiene muchas características del bichito, ¿de acuerdo? Lo que vamos a platicar ahora es muy importante porque a partir de esto que vamos a platicar, posteriormente vamos a entrar, observen, o sea, pues posterior a que platiquemos sobre una enfermedad milenaria que nos ha enseñado muchas cosas, posteriormente vamos a abordar, es decir, una vez terminan con tuberculosis, vamos a abordar una patología emergente que es la neumonía aguda grave por coronavirus, pero desde el punto de vista de la insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿de acuerdo? Entonces, ojo porque eso que les voy a explicar es casi de manera, es un preámbulo, ¿de acuerdo? Es la antesala a lo que eh, tenemos que entender en relación a la neumonía por coronavirus, ¿no? Eh, ya les he insistido, les voy a seguir insistiendo, no se les vaya a ocurrir a ustedes pensar, todo está bajo control en muchas situaciones, no, simple, lo único que en este país tiene buen control es la comunicación social, ¿no? La comunicación social sí está bien controlada y todo anda de manera excelente, aunque la realidad sea otra, ¿no? Ahora que, ahora que vayan a la clínica en cuanto les toque, me recuerdan que tenemos que ver algunos casos de tuberculosis que tenemos ahí, sobre todo imágenes, ¿no? Para que ustedes observen el poder destructivo contemporáneo de esta enfermedad y cómo estamos lejos de controlarla, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a platicar sobre, tuberculosis y aquí vamos a aprender de la tríada importante en las enfermedades infecciosas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de un bacilo de la Mycobacterium tuberculosis. Vamos a hablar de algunas de sus características. Vamos a hablar de las características del hospedero. Vamos a hablar de algunas de las características de un hospedero. Vamos a hablar del ambiente, el ambiente en el que se desarrolla el contacto entre huésped y hospedero para que se dé la enfermedad, ¿de acuerdo? Esto te va a llevar a que vayas haciendo analogía, porque cada vez que vayamos avanzando en esto, tú tienes que hacer analogía. Por eso te quiero en dos dimensiones diferentes. Fíjate bien, ya sé que es lunes, pero te quiero en la dimensión de tuberculosis y en la dimensión de neumonía aguda grave por coronavirus. ¿De acuerdo? Vas a estar viendo cómo abordamos las enfermedades infecciosas, aunque la gente sea diferente, ¿de acuerdo? Entonces, si el agente es diferente, podemos estar hablando de una enfermedad infecciosa por un hongo, ajá,
pero tiene la característica de la tríada de relevancia, que es agente, huésped y ambiente, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a integrar la historia natural de la enfermedad. Ajá. Y bueno, todo esto te va a llevar, todo esto te va a llevar a ti a que vayas integrando conocimientos para cuando tengamos que abordar la neumonía aguda grave por coronavirus, ¿de acuerdo? Si se te ocurre pensar que esto estaba súper controlado, te equivocas, ¿no? Acabo de dejar en mi otro hospital 21 personas luchando por su vida, por neumonía aguda grave por coronavirus. ¿Y qué crees? De esas 21 personas, 19 vacunadas, ¿no? Entonces, mucho ojo porque hay situaciones que están ocurriendo de las que no estamos teniendo conocimiento y de las que tú no tienes que despegar el ojo, ¿de acuerdo? Tú tienes que estar pendiente de cómo se desarrollan estos procesos. Algunos procesos son muy evidentes, pero otros son como subterráneos, ¿no? Entonces hay que meternos al área subterránea para entenderlos. Y bueno, quiero que empecemos esto que observas ahí, creo que ya te lo mostré, esta foto ya te la mostré, me encanta presumir lo que es mi alma mater, el INER. Pero vamos a entrar en materia, ¿no? Eh, la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis pulmonar está causada por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿cuál es la guerra que se desata aquí? Bueno, la guerra que se desata y que nos explica la fisiopatología de la tuberculosis pulmonar es una lucha de un combatiente contra otro. Un combatiente se llama Mycobacterium tuberculosis, el otro combatiente es el Homo sapiens, ¿de acuerdo? El Homo sapiens, ¿de acuerdo? Vamos a platicar acerca de cómo se da el primer contacto, es decir, cómo tenemos contacto con el bacilo de la tuberculosis. Vamos en adelante establecer lo que es la historia natural de la enfermedad llamada tuberculosis, cómo se comporta en el ser humano, la inmunidad innata que debemos de conocer nuestra, la inmunidad adquirida, la forma en cómo se da la afectación pulmonar. Ahora que lleguemos a los estudios de Luria, vas a entender muchos aspectos que a lo mejor no entendías acerca de la fisiopatología de las enfermedades infecciosas, pero esto los vas a entender de manera lo más extensa posible, ¿no? Y vamos a revisar brevemente algunas características del bicho, ¿no? El bicho llamado Mycobacterium tuberculosis, aunque eso un poquito más de pasadita, ¿no? Eso es microbiología pura y también les vamos a poder releer en nuestros libros clásicos de microbiología, ¿de acuerdo? Bueno, en relación a las características amplias del bicho llamado Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate bien, Mycobacterium tuberculosis contra el Homo sapiens en esta situación, la parte más interesante de todo esto es que el único reservorio natural de Mycobacterium tuberculosis es el hombre. No hay otro idiota en la naturaleza, perdón, digo, no hay otro reservorio natural en la naturaleza para Mycobacterium tuberculosis, es el hombre, ¿de acuerdo? Prácticamente la bacteria nos ha acompañado a lo largo de toda la historia y es característico como en las momias de Egipto se ha encontrado enfermedad de POP, es decir, infección por Mycobacterium tuberculosis vertebral, ajá, confusiones vertebrales. ¿Y qué creen? Con bacilos ahí latentes en esa zona, encontrando bacilos latentes en esa zona, bacilos viables, no, 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 son bacilos hibernantes, no están invernando ahí, pero los han encontrado vivos, ¿no? Entonces, ojo, porque estamos hablando de miles de años, ¿no? No sé, ahora que ustedes tienen esta situación con las plataformas, esas plataformas este, que utilizan para ver las sagas super extra especiales de la Guerra de las Galaxias o las sagas de sus series favoritas. Bueno, pues también tenemos ahí algunas series históricas, sobre todo National Geographic ha estado subiendo recientemente muchas investigaciones recientes sobre Egipto
y tumbas egipcias con hallazgos especiales. Y es bastante interesante, aunque bueno, ustedes no sean arqueólogos y a lo mejor no tienen ningún interés por la cuestión histórica, pero esta es historia viva, ¿no? Historia de cómo encontramos algunos gérmenes y cómo encontramos la naturaleza del fallecimiento de algunos faraones, por ejemplo, ¿no? Interesantísimo cómo se estudia de qué murió un faraón, de que estaba enfermo, las características clínicas que presentaba a lo largo de las representaciones que se hacen. Y bueno, en esta historia que espero no revolverte, no mezclarte mucho, bueno, pues ahí hemos encontrado esa bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Aunque en algunos este, huesos prehistóricos también encontramos lesiones por Mycobacterium tuberculosis, aparte de las momias, ¿no? Pero es lo más estudiado. Entonces quiero que no pierdas de vista, te voy a dar algunos datos, te van a parecer un poquito pasados, pero realmente los actualizamos lo más que sea posible, pero esta es una manera esquemática de representarte ciertas situaciones. Hace 20 años, en el año 2000, se presentaron 8.2 millones de casos nuevos de tuberculosis y 1.8 millones de muertes por tuberculosis en el mundo. Al 2020, hace 20 años, 16.8 millones de casos nuevos de tuberculosis. Obviamente tienes que tomar en cuenta el crecimiento de la población en esos 20 años, ¿de acuerdo? Porque es una variable. Pero 2.4 millones de muertes por tuberculosis en el mundo. No existe un disparo exponencial en cuanto al número de muertes, pero sí hay un crecimiento al respecto, ¿de acuerdo? En relación solamente a este germen que se llama Mycobacterium tuberculosis. Entonces aquí estamos viendo algunas características de esta interacción de la bacteria y los humanos, ¿de acuerdo? Con numeralia, es este número, ¿no? Fíjate bien, actualmente la bacteria otra vez la bacteria y los humanos, actualmente un tercio de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis. Es decir, una buena cantidad de nosotros somos portadores de Mycobacterium tuberculosis. Algunos lo ignoramos y algunos queremos cerrar los ojos para no saber, pero yo te preguntaría si tú ya te hiciste tu PPD, ¿no? El PPD va a indicarte una vez que aparezca mayor a 14 centímetros, perdón, a 14 milímetros, el diámetro de tu prueba de intradermoreacción, va a demostrar que que tuviste contacto con tuberculosis, que eres infectado, aunque no tengas enfermedad, ¿eh? Solamente dice estás infectado. Es decir, tuviste contacto, controlaste la enfermedad, pero estás infectado. Y eso ocurre en un tercio de la población mundial, y no creas que estamos hablando nada más, pues México, ¿no? Los mexicanotes, ¿no? Como siempre, no. Un tercio de la población mundial, franceses, alemanes, japoneses, árabes, nigerianos, argentinos, vamos, la población mundial, ¿ok? 5 a 10% de esta población, es decir, hasta el 10% de esta población, de este tercio de la población mundial, va a desarrollar tuberculosis activa en algún momento de su vida, ¿de acuerdo? Para que no pienses que es un dato simple, de ese tercio de la población mundial, 10% va a desarrollar tuberculosis activa en algún momento de su vida. Que tienes que estar pendiente tú de dónde desarrolla esa enfermedad, ¿no? Se te va a ocurrir pensar que solamente hay tuberculosis en los pulmones, pues no, hay tuberculosis meningia, hay tuberculosis ganglionar, que simula mucho megalovirus, hay tuberculosis, la tuberculosis meningia que tiene muchos datos comparativos clínicos con otras meningitis, ¿de acuerdo? Hay tuberculosis urogenitales, tuberculosis renal. Entonces es muy importante que tengas en cuenta, por supuesto, también enfermedad de POP, ¿no? Tuberculosis ósea, y pasando por otras formas de tuberculosis, por supuesto, incluyendo las formas pleuropulmonares, ¿no?
Entonces lo que tú tienes que tomar en cuenta es que esto va a ocurrirle a una buena cantidad de la población y tú tienes que estar pendiente, porque si no estás pendiente, vas a dar por sentado que ya no hay tuberculosis, no solo en el mundo, sino en México, y vas a estar en uno de los peores errores médicos que se pueden cometer, ¿de acuerdo? Muy importante tomar en cuenta los determinantes de la virulencia. Estamos hablando aquí del bicho, ¿no? Estamos hablando del bicho. Hablamos de la bacteria, también hablamos del hospedero, es decir, del Homo sapiens, ¿no? Del humanote, ¿no? Entonces, fíjate bien, determinantes de virulencia de la bacteria o del micobacterio tiene que ver con el número de organismos a los que se expone la persona. No todas las micobacterias las micobacterias tienen la misma velocidad de replicación. Es cierto que cuando hablamos de Mycobacterium tuberculosis hablamos de una bacteria de replicación lenta, pero esa sería una, sería una traición para tus pacientes, el que no tomes en cuenta que hay algunos Mycobacterium de replicación rápida, pero rapidísima, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con la virulencia y con el poder eh, rebasar o saltarse la inmunología, la inmunoprotección del huésped, ¿de acuerdo? Hay un micobacterio que tiene una capacidad de diseminación más mayor. Mycobacterium, mayor capacidad de diseminación, hay otros que tienen menor capacidad de diseminación. No todos los micobacterios son iguales, ¿no? Decimos alumnos del grupo, del grupo de homeopatía, ¿ah? Del grupo de la clase de enfermedades respiratorias de homeopatía. Somos una cantidad de alumnos, ajá. Todos somos alumnos ahí en este grupo, pero las capacidades son diferentes. Tenemos capacidades diferentes. Ojo, tenemos capacidades diferentes para diferentes tipos de actividades, ¿no? Por supuesto que a lo mejor alguien pinta muy bien, por supuesto que a lo mejor alguien tiene mucha facilidad de palabra, es una capacidad diferente. Por supuesto que alguien también tiene una capacidad de retención extraordinaria. Por supuesto que alguien por ahí del grupo tiene una capacidad de plasticidad extraordinaria y es un creador en un área determinada. Pero ojo, tenemos de diferentes capacidades. Mycobacterium tiene diferentes capacidades de diseminación. No todos se diseminan de la misma manera, hay algunos que se diseminan más rápidamente. También hay algunas bacterias que persisten más tiempo en el tejido, y otras son eliminadas más rápidamente. Estas son capaces de burlar la respuesta inmune, tienen una mayor sobrevida en los tejidos, ¿de acuerdo? Sobrevida antes de generar la infección, por supuesto, y posterior a generar la infección como elementos latentes hasta que se manifiesta clínicamente la infección, ¿de acuerdo? Por supuesto, el bicho también tiene diferente capacidad de transmisibilidad. No todos los micobacterios que respiramos nosotros, no todos los micobacterios que respiramos tienen gran capacidad para ser transmitidos, ¿no? Algunos simple y sencillamente, no sé, no tienen ninguna capacidad para transmitirse y otros son de muy fácil, de muy fácil transmisibilidad, ¿de acuerdo? Se pueden transmitir muy fácilmente. Estas son algunas características del bicho que por supuesto te van a orientar acerca de la virulencia del mismo, ¿de acuerdo? Obviamente tienes que estar pendiente de las características de la micobacteria para que sepas cómo va a, a afectar al hospedero. Por cierto, del hospedero, algunas de las características son muy importantes, cierta susceptibilidad para la infección. Existen grupos de familias que son susceptibles a enfermedades virales. Hay grupos de familias, fíjate bien, y amplios grupos de la población que son susceptibles a infecciones virales, que son susceptibles a infecciones micóticas, y esta susceptibilidad es muy variable. Bueno, pues hay un grupo
de personas que son susceptibles a la enfermedad por Mycobacterium en tuberculosis. Ajá. Es muy importante que lo sepas, es una característica del hospedero. La intensidad del proceso inflamatorio es muy diferente en cada persona también. Mientras unas personas responden con gran capacidad inflamatoria, otras no, ¿no? Otras no responden con esa capacidad inflamatoria. De tal manera que mientras algunos de nosotros tenemos una reacción, no tenemos reacción ante un antígeno, como por ejemplo cuando nos vacunan, otras personas los matan los síntomas, ¿no? Ah, me vacunaron y mira que me fue bien mal, ¿no? Estuve con rinorrea, me hice fiebre, ¿no? Estuve con artralgias, solamente expuesto a la vacuna, ¿eh? Mientras otras personas están por ahí, este, cantando y bailando después de la vacuna porque no sintieron ninguna sintomatología. Esto tiene que ver con la capacidad de respuesta inflamatoria del huésped, ¿de acuerdo? Entonces, un poco más adelante vamos a ver cómo esa respuesta inflamatoria tiene que ver con el daño en los tejidos, ¿no? Daño en los tejidos. A mayor capacidad de respuesta inflamatoria, mayor daño en los tejidos cuando la infección es por Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Ahora estamos nosotros entendiendo que en relación a la afectación por coronavirus, no todas las personas responden de manera diferente, ¿no? Hemos tenido la, este, pues la suerte para nosotros, no para las personas, de atender a familias completas, ¿no? Es decir, se enfermó por coronavirus y por neumonía por coronavirus el padre, la madre y un hijo o una hija, ¿de acuerdo? La madre y la hija sobrevivieron a la infección y y el padre falleció, ¿de acuerdo? El padre falleció. Perdón por los aplausos, pero es que tengo aquí abierta la ventana porque hace calor, pero están entrando unos zancudos que parecen helicópteros, ¿no? Que tenemos aquí el jardincito así de la parte alta de la casa y ya estoy viendo que están entrando muchos zancudos. Voy a cerrar el ratito, ¿no? Entonces, fíjate bien, ante un agente respondemos de manera diferente y entonces mientras estamos dando de alta a la esposa de un paciente, como se infectaron los dos y los dos los internamos, el esposo fallece, ¿no? Y la esposa, la damos de alta por mejoría, ¿no? La respuesta a un germen, porque obviamente la infección de los esposos es por una misma cepa de coronavirus, la respuesta de cada uno es distinta, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad de progresión de una enfermedad depende también de qué tan ágil es el hospedero para limitar esa agresión de, del, del, este, de la gente, ¿de acuerdo? El número de individuos susceptibles, te repito, hay familias que son toda la familia susceptible para un germen, y en este caso hay familias completas susceptibles de afectación por Mycobacterium tuberculosis. Nosotros esto lo conocemos de hace algún tiempo porque estudiamos esto en el estado de Veracruz, donde encontramos zonas donde la enfermedad se desarrollaba ampliamente y alegremente se contagiaban por tuberculosis, no sé, un tercio de una población completa, de una comunidad. Entonces, yendo a campo a investigar, bueno, pues encontrábamos que eran familiares o que tenían una interacción familiar, una relación familiar, individuos que desarrollaban enfermedad tuberculosa, además bastante agresiva, ¿no? Entonces, todos estos son características del hospedero, ¿de acuerdo? Obviamente, las características más importantes del hospedero son los factores comórbidos, ¿no? La comorbilidad. Y te explico otra vez el caso de las familias que hemos atendido, ¿no? Esposa diabética con hipertensión, ¿ah? Esposo, sin comorbilidades, y la respuesta es muy diferente, ¿de acuerdo? Fallece la esposa, el esposo lo damos de alta por mejoría, ¿no? Entonces, ojo, porque esta es una parte crucial, la parte de los factores comórbidos o la comorbilidad. Nos estamos hablando de comorbilidad a los elementos
que alteran, debilitan o inmunosuprimen al individuo, ¿de acuerdo? Es muy importante esto que estoy platicando y ahorita te lo voy a explicar. Y más bien en el transcurso de la conversación lo vamos a ir desglosando, ¿de acuerdo? Mucho, muy importante. Entonces, ¿de qué hablamos ahora? Hablamos de las características del tipo que se enferma y estábamos hablando y ya hablamos de las características del bicho que afecta a este tipo, ¿no? Estas son unas gráficas que, estas son las gráficas que, donde se puede observar el comportamiento de la enfermedad por tuberculosis en nuestro país. Ajá. Y una vez estudiando 670 municipios, ajá, este, y nosotros, y observando, fíjate bien, que el 100% de los municipios de nuestro país, es decir, hasta el municipio más alejado que te puedas imaginar en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra, en la selva, la Candona en Chiapas, en la Sierra Veracruzana, en la Sierra Negra de Puebla, hasta el municipio más alejado que te puedas imaginar. Fíjate bien, al 2004 tenía cobertura total, al 100%, todos los municipios tenían cobertura con tratamiento antituberculoso. ¿Acuerdas que antes se llamaba TAES? Ajá, antes se llamaba TAES y ahora se llama DocVal, el medicamento que utilizamos, que combina un grupo de fármacos antituberculosos que vienen ya preparados en una sola tableta y que el individuo los toma juntos al hacer una toma de medicamento bioral, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate bien que desde el 2001 se empezó a rebasar la meta de cobertura de tratamiento antituberculoso en los municipios de México. Y el 2004, el 2004, ya se había cubierto al 100% de los municipios, todos tenían tratamiento antituberculoso. Pudiera ser que no tuvieran penicilina, pudieran ser que no tuvieran algún otro, pero todos tenían tratamiento antituberculoso, ¿de acuerdo? Pero va que empiezan a cambiar las cosas. Nosotros decíamos, no, pues ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Como ya tenemos cobertura para tuberculosis, entonces ya controlamos la tuberculosis, ya, es más, la vamos a declarar erradicada, ¿no? Y ya hubo algunas, voces alegres que dijeron, no, pero pues sí, ya prácticamente está erradicada la tuberculosis en México, ¿no? Sin embargo, aparecen dos elementos importantes, sobre todo después de 2004 y sobre todo después de 2004. Aparecen dos elementos importantes, pero fíjate bien, en relación a SIDA fue antes que apareció la epidemia, ¿no? Pero nosotros decíamos, tenemos casi controlada la tuberculosis y aparece SIDA. ¡Pum! Se disparan los casos de tuberculosis de manera bestial, ¿no? A pesar de nuestra cobertura al 100% con tratamiento antituberculoso, ¿no? Y luego, empieza a ser evidente en estos años también, en estos años empieza a ser evidente, a llegar al monstruo que tenemos ahora de la epidemia de obesidad. Entonces en estos años empieza a crecer esta epidemia de obesidad que le estamos padeciendo actualmente y aunado aparejado a la obesidad, empiezan a dispararse los casos de tuberculosis en nuestro país, de diabetes en nuestro país. Y otra vez, pum, va un repunte enorme a la tuberculosis, ¿no? Es decir, se disparan los casos de tuberculosis en nuestro país posterior a 2004, gracias a la aparición del VIH-Sida, que fue previo, pero sobre todo al repunte en el número de casos de diabetes mellitus, ¿no? Es decir, elementos inmunosupresores, ¿de acuerdo? Entonces, pues va
va que ya no pudimos hablar de un control tan alegre, empezamos a atender casos, empezamos a atender casos en diferentes, no solamente municipios, regiones completas de estados de la República y ciudades, ¿eh? La Ciudad de México se llenó de casos de tuberculosis por estos dos elementos de comorbilidad. Ajá, y es así que actualmente no tenemos controlada la enfermedad nuevamente, ¿no? Entonces, fíjate bien, te dije que te iba a hablar del primer contacto. Bueno, pues el primer contacto se da a partir de que alguien estornuda o tose. Y en esta, y en esta fotografía y en esta ilustración que estás observando tú ahí, ajá, mientras un individuo está exhalando, otro está inhalando, ¿no? Mientras uno expira, está expirando con ese, está expirando, el otro está inspirando, ¿no? Uno aloja, uno aloja partículas cargadas de micobacterium tuberculoso y el otro lo respira, ¿de acuerdo? Y luego decimos, pues ya estamos vacunados contra coronavirus, ya la vacuna nos protege, vamos a amontonarnos en todos lados y otra vez el transporte público hasta el gorro, ¿no? Todo el transporte público, atascado, ¿no? Otra vez, los minutos de espera, otra vez el tráfico, otra vez las aglomeraciones y déjame platicarte, el fin de semana yo voy a trabajar a otro estado de la República, casualmente ese estado donde yo voy a trabajar, que está aquí cerquita en Cuernavaca, este, es camino de paso para Acapulco, ¿no? Es la misma autopista. Bueno, pues retacada la autopista hacia Acapulco, retacada, llena de vehículos, y cada vehículo hasta el gorro de gente, ¿no? Amontonados ahí. Pues es que ya tenemos la vacuna, ¿no? Anticovid, ¿no? Yo ya me vacuné, no sé más. No, es que hay otros gérmenes que también se transmiten cuando tenemos cercanía. Y el primer contacto con Mycobacterium tuberculosis se da cuando no se da sana distancia. Entonces, si tú relacionas sana distancia solo con enfermedades virales, estás bien perdido, ¿no? Sana distancia se relaciona con enfermedades micóticas, con enfermedades bacterianas, con tuberculosis, vamos, la sana distancia, perdón, la distancia corta se relaciona con estas enfermedades, la sana distancia, es decir, evitar las aglomeraciones, evita estos primeros contagios, ¿no? Pero bueno, ya estás vacunado contra COVID y ya sientes que estás cubierto contra todo. No es cierto. Tenemos la obligación más bien tienes tú la obligación, no, yo ya voy de salida, yo ya estoy en las últimas de la cuestión de mi trabajo en la medicina, ya soy grande de edad, pero tú que vas entrando a esta, a esta actividad profesional que es la medicina, tienes la obligación de tener una visión más amplia que el vulgo, ¿sí me entiendes? Perdón, el vulgo no es un término despectivo, ¿eh? No, no, el doctor Hernández es intolerante y llamó vulgo a un grupo de gentes. No, me estoy refiriendo a la generalidad de gente que tiene un nivel de cultura bajísimo, ¿no? Tan bajísimo que ahorita están aglomerados en todos lados porque ya están vacunados contra coronavirus y no están tomando en cuenta otros gérmenes que también se establece el contacto por cercanía, ¿de acuerdo? Entonces ahí cuando la Secretaría de Salud habla de sana distancia, perdón, no pienses solo en coronavirus y que ya estás vacunado, ¿no? Evita los contactos cercanos por estos otros gérmenes como el que te estoy platicando ahorita. Yo creo que estos últimos 4 o 5 minutos que te estoy hablando ahorita te van a parecer como repetitivos y torpes, no inventes, tómalo en cuenta, ¿sí? Mira, toma tu camarita, acércate a los lugares, más populosos de la Ciudad de México, ya todo el mundo está otra vez, Ser gordo era mi infierno. Perdón,
ver, aquí había otra. Voy a buscar las frases de gordos. Perdón, no escucho lo que están comentando. ¿Qué se les ocurre? Ah, sí, algo así como de el infierno de mi peso. O sea, como tú dijiste, más o menos. Perdón, A ver. ¿alguien está comentando algo? Déjame ver. Perdón, es que estoy teniendo problemas con el audio. Voy a cerrar el audio. Ah, ok, de acuerdo, sí, sí, yo pensé que había algún comentario aparte ahí extra, ¿no? Otra vez entonces, partículas de 5 a 20 micras, ajá, contienen 1 a 400 células de Mycobacterium tuberculosis, 1 a 400 bacilos. Y solo se necesita un bacilo para que alguien se contagie, ¿de acuerdo? Es decir, un solo microorganismo ocasiona la infección en nosotros. Una persona puede expulsar 3,000 gotitas contaminadas por Mycobacterium tuberculosis en una tosedura, ¿de acuerdo? Tú estás cerca de esa persona, bueno, pues con solo bacilo que inhales ya tienes infección, ¿de acuerdo? Esto que te voy a comentar es muy importante porque fíjate bien y te voy a platicar algo en lo que estamos trabajando desde hace un rato. Sobre todo estamos trabajando con algunos amigos, ¿no? Así a nivel de cuates que luego se reúnen para tomarse un café, alguna cosa así. Bueno, pues nosotros nos reunimos con algunos amigos como Gustavo Reyes Terán, que es el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud en la Ciudad de México, es decir, el coordinador del INER, de cardiología, de neurología, del Instituto Nacional de Nutrición, ¿no? Bueno, nos reunimos y ¿qué crees? No tenemos la historia natural de la afectación de la infección al Homo sapiens por coronavirus. Todavía no establecemos la historia natural. Entonces quiero que estés muy pendiente porque esta historia natural que te voy a platicar la conocemos porque estamos hablando de una enfermedad milenaria, ¿de acuerdo? Pero no tenemos esta graficación en relación al comportamiento de la infección o de la infección por coronavirus en el humano. Entonces, lo que nos va a llevar todavía un poco de tiempo, no sé cuánto, es establecer esta historia natural con certeza en la infección por coronavirus. Todavía no lo tenemos a estas alturas, ¿eh? Y perdón, no lo tiene la OMS, ¿no? No lo tiene la OMS, estamos trabajando todos en esa dirección. Ajá, estamos trabajando todos en esa dirección y este, y esto que te voy a platicar de la historia natural de la infección por Mycobacterium tuberculosis, tienes que tomarlo perfectamente en cuenta, es decir, es muy importante porque esta historia natural es la que tenemos que conocer de la infección por coronavirus para controlar la enfermedad. Te decía hace un momento, lejos de controlarla, nosotros tenemos la visión de la Ciudad de México, no, todavía hay hospitales con COVID en la Ciudad de México, tenemos muy mala distribución de la información, pero en el momento que estamos platicando nosotros, hay gente que está luchando por su vida por neumonía, por coronavirus, todavía no conocemos esa historia natural. Te voy a platicar entonces de la historia natural de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Quiero que me hagas el favor de poner atención, ¿de acuerdo? Porque como igual que te platiqué cuando hablábamos de afectación intersticial en influenza, bueno, pues estas son algunas de las cosas que no se pueden repetir dos veces, ¿no? Entonces, fíjate bien, este, fíjate bien, nosotros tenemos la parte de, ¿sí ven el cursor o no lo ven ustedes? Sí se ve, sí se ve. Ok, tenemos este punto de partida. Este punto de partida significa un individuo que no ha tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis y prácticamente estamos hablando de un recién nacido, ¿eh? De un recién nacido. Posterior a que el individuo tiene contacto con Mycobacterium tuberculosis, pasa que va de una reacción de PPD negativo a una reacción de PPD positivo, ¿de acuerdo? Esto se puede dar de manera aguda o de manera crónica. Ajá.
fíjate bien qué es lo que ocurre. Entonces nosotros aquí, el huésped tiene contacto con el agente, ¿de acuerdo? El huésped tiene contacto con el agente. El Homo sapiens tiene contacto con Mycobacterium tuberculosis. Pasa lo siguiente. El 90%, de las personas es la gráfica en la línea verde. ¿Sí? El 90% de las personas pasa de PPD negativo a positivo completamente asintomático. Completamente asintomático. ¿Ah? 90% de las personas que tienen contacto con Mycobacterium no van a desarrollar enfermedad a lo largo de su vida, se van a morir de un accidente, se van a morir de un infarto al miocardio, van a sufrir alguna otra lesión que ponga en riesgo su vida y al final de cuentas precipite su deceso, pero no va a ser por tuberculosis. Es decir, el 90% de los individuos que han tenido contacto con la enfermedad, que tienen infección, porque su PPD pasa de negativo a positivo, no van a desarrollar, enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Cómo se comporta el otro porcentaje de la población? Hay un porcentaje de la población que puede ser poco menos del 5%. ¿Ah? Este porcentaje de la población, fíjate bien, esto es esquemático, esto es esquemático, entiéndelo así. Estas personas tienen contacto con Mycobacterium tuberculosis, es la línea amarilla, ¿ah? Y progresan rápidamente a enfermedad. ¿De acuerdo? Desarrollan la enfermedad. Es decir, hay un grupo que es inferior al 5% que una vez teniendo contacto con el Mycobacterium desarrollan enfermedad. Y te estoy hablando, fíjate bien de quién te estoy hablando. Te estoy hablando de neonatos que a los meses o al año o año y medio, 2 años, los lactantes, 1 año, 2 años, desarrollan meningitis tuberculosa. Y la hay, así que tú tienes que estar pendiente de todo esto. A lo mejor tú ya tienes decidido en tu vida que vas a hacer pediatría, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de por ahí un grupo de individuos pequeños que van a desarrollar enfermedad progresiva. Es más, puede haber un grupo de adultos que jamás tuvo contacto con Mycobacterium tuberculosis por su círculo social, por una serie de cosas, y un día tiene contacto, y de esos que tienen contacto a la primera, un poquito menos del 5%, 4.8%, desarrollan enfermedad, progresan enfermedad rápidamente. Es decir, no cursan asintomáticos, cursan con síntomas y rápidamente se les diagnostica enfermedad por Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Fíjate bien en lo que pasa con la línea color morado, colorcito fuchsia, ¿no? No sé bien qué color sea pero parece moradito o fuchsia, ¿no? Observa esta línea, es decir, el individuo tiene contacto con Mycobacterium tuberculosis, tiene la tendencia a ser portador de infección latente, es decir, una buena parte de su vida se la pasa sin síntomas, pero en este punto, pum, sufre reactivación y desarrolla enfermedad, ¿de acuerdo? Algunos le desarrollan en el primer contacto y van a dar aquí a la enfermedad positiva, como esto que tú puedes ver, donde tenemos un individuo con una opacidad heterogénea, apical derecha y con una enfermedad cavernosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta el 10% de los individuos del mundo, de todo el mundo, hasta el 10% de los individuos del mundo tienen contacto con Mycobacterium. Su PPD pasa de ser negativo a positivo, pero ocurre un lapso variable de tiempo. Estos individuos se mantienen como asintomáticos con la infección latente, fíjate bien, pero en este punto de aquí, ocurre tuberculosis postprimaria. Esta es la tuberculosis que se conoce como postprimaria. Yo tuve una infección primaria, más o menos la controlé hasta una cierta edad. Te estoy poniendo un ejemplo. Pero en un momento, en este punto,
ocurre una ruptura y entonces yo desarrollo enfermedad tuberculosa. ¿Qué pasa en este punto? ¿Qué te imaginas que pasa en este punto? Bueno, pues en este punto algunas personas desarrollan inmunosupresión, ¿de acuerdo? Alguien tiene historia familiar para diabetes, no había tenido síntomas, un día le aparecen las 4P, ajá, de los síntomas de diabetes. Aquí aparece que se vuelve diabético, ya tenía infección latente por tuberculosis y aquí se reactiva la enfermedad. ¿Por qué la diabetes le inmunosuprime? ¿De acuerdo? Le inmunosuprime. En este punto, espero que me estés siguiendo. En este punto, a alguien se le ocurre salir del closet, manifestar su preferencia y además practicar su preferencia sexual, que es bastante respetable, ¿de acuerdo? Que es respetable y que nosotros debemos tolerar las diferentes expresiones de la sexualidad de la gente, ¿de acuerdo? Debemos de ser tolerantes al respecto, respetar mucho a las personas en ese sentido, pero un día aquí a alguien se le ocurre salir del closet y ese no es ninguna situación condenable. Lo condenable es que en este punto no utiliza protección de barrera, se infecta por virus de inmunodeficiencia humana, desarrolla enfermedad por VIH y a partir de este punto, pum, va para arriba y desarrolla enfermedad tuberculosa. ¿Sí me estás captando la situación? ¿Sí? Porque fíjate bien lo que nos pasó a mediados de los años 90, y hasta el primer quinquenio del 2005, es decir, entre 1995 y 2005, nos pasó que a una chica de repente le decían que estaba gordita y dejaba de comer, ¿no? Y buscaba a toda costa ser como las modelos que ponían como ejemplo en el mundo, que eran varitas completamente, ¿no? Súper delgadas, pero además, forzarse a estar delgada, ¿no? Por supuesto, esa situación las llevaba a una desnutrición aguda, a inmunosupresión por desnutrición aguda, y en este punto repuntaba, ¿de acuerdo? La tuberculosis. Empezamos a tener chicas de entre 17 y 23, 25 años, que alguien no toleraba que no toleraban que les dijeran gorditas, hacían todo lo posible por vomitar la comida, por no comer, desarrollaban esta situación de anorexia al extremo y aquí en este punto repuntaba la enfermedad. Sí, sí me estoy dando a entender. Sí, Sí, doctor. doctor. Hasta aquí lo tenemos claro, entonces fíjate bien. Entonces, alguien se infecta en este punto, ajá, se queda como infección latente porque cuidó su vida, no fumó, no desarrolló diabetes ni ninguna enfermedad inmunosupresora y le ocurre que fallece de otra cosa menos de tuberculosis. Un porcentaje menos del 5% desarrolla enfermedad a la primera, tiene contacto y pum, desarrolla enfermedad, ¿no? ¿Vale? Como la primera persona que tiene relación sexual y pum, se embaraza, bueno, no tuvo cuidado, ¿de acuerdo? Pero aquí puede ocurrir eso en menos del 5% de las personas que tengan contacto con la enfermedad, que desarrollen enfermedad primaria, y te estaba hablando del ejemplo de los neonatos con meningitis tuberculosa, ¿de acuerdo? Sí, pero también con tuberculosis renal y que posteriormente hacen hipoplasia e insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Pero bueno, y existe el otro grupo de gente que tiene contacto con la enfermedad, que se infecta, como tú, como yo, que tenemos infección, para tuberculosis. Algunos de ustedes lo ignoran. Yo sé que tengo infección por tuberculosis porque tengo un nódulo, pulmonar derecho, porque tuve contacto con tuberculosis. Imagínense, más de 25 años en trabajo de hospitales, ni modo que no me hubiera yo contagiado, ¿no? Pero bueno, mi PPD 17 milímetros, ¿no? Así como el que ven aquí. Ajá. Entonces, vamos, una persona se infecta, de repente
alguien lo invita a tomarse una cerveza, se empieza a tomar una cerveza, luego se toma 5 o 6, después pasa a la caguama extra o al caguamón que le llaman, ¿no? Y se echa 2 o 3 y desarrolla cirrosis hepática y luego insuficiencia hepática y en este punto hace inmunosupresión por lesión hepática y paz, se reactiva la tuberculosis, o les da tuberculosis de reinfección. Si me entiendes lo que te estoy explicando, ahorita si todavía no se entiende lo que te estoy explicando, ahora cuando pasemos a la siguiente, perdón, más bien mañana cuando pasemos a la siguiente etapa, lo vamos a volver a revisar y lo vamos a ver desde otra perspectiva, ¿de acuerdo? A partir del del miércoles que tenemos la siguiente clase. Pero aquí me quedo porque esta historia la conocemos perfectamente. Ya sea, fíjate bien, ya sea que nosotros tengamos, ya sea que nosotros realicemos alguna intervención porque diagnosticamos la enfermedad primaria y damos tratamiento aquí y se resuelve el problema, ya sea que nosotros tengamos infección latente, ¿de acuerdo? Y no tengamos que intervenir, o bien que tengamos tuberculosis por reinfección, siempre aquí tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico, dar tratamiento y curar a la persona, ¿de acuerdo? Pero ojo, fíjate bien, es muy importante, no tenemos la historia natural de infección por coronavirus. Todavía no tenemos la historia natural. Inclusive, que a esas alturas no sabemos cuánto tiempo nos va a durar la inmunidad las primeras dosis de vacunación que recibimos, ¿de acuerdo? Y algunos de nosotros la inmunidad nos va a durar más tiempo, otros menos, pero no sabemos cuál es el comportamiento todavía, porque eso se está estudiando. ¿Recuerdas que te dije? Todas las vacunas las recibimos nosotros en fase 3 de investigación. No estaban concluidos los estudios, todavía no están concluidos los estudios de todas las vacunas, de todas, las vacunas que estamos recibiendo, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo, no tenemos la historia natural de infección por coronavirus SARS-CoV-2. ¿Y qué crees? Todavía tenemos el riesgo de nuevas variantes y una serie de situaciones, ¿no? Entonces aquí nos quedamos para que a partir del miércoles, entremos en la otra etapa de la esquematización de la historia natural de tuberculosis y avancemos sobre la fisiopatología. Les ruego, me disculpen, pero debido a situaciones extraordinariamente ajenas a mí que tienen que ver con cuestiones de sobrecarga y cuestiones técnicas, no he podido enviarles los otros artículos, pero tengo 5 artículos más bien 5 propuestas de temáticas para que los desarrollen 5 equipos diferentes, que los empecemos a trabajar para exponerlos, y que cada uno de nosotros, aparte de la participación que estamos teniendo en clase, nos vayamos ganando nuestra calificación, ¿de acuerdo? Ya tengo la noción de la calificación del equipo que expuso la primera vez y como ustedes son muy generosos, les dije, bueno, pues ellos van a llevar una buena calificación, pero ojo, los siguientes que expongan van a tener que ser mejores, porque si no, a partir de ahí todo es para abajo y eso no es bueno para ustedes, de acuerdo en cuanto a la numeraria de la calificación, pero no así a la posibilidad de que aprueben el curso y no hay ningún problema, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues entonces nos vemos el miércoles, ¿no? Yo resuelvo esta situación, veo si mañana mismo el problema técnico que he tenido para enviarle los artículos, ahora que estén que estén el miércoles conmigo, les voy a pasar los materiales directamente, ¿no? Porque lo que me está pasando es que tengo algunas dificultades con los materiales. Ya los tengo, pero tengo unas dificultades para pasárselos. Entonces, es posible que el miércoles el equipo que vaya sea el portador de los materiales que van a revisar los siguientes equipos que se animen a exponer, ¿de acuerdo? ¿Ah? Por supuesto, otra vez, la exposición es completamente voluntaria, ¿eh? Muy bien, entonces así quedamos, nos vemos el miércoles, buenas noches, ¿no? Perdón, antes, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, tú. No, doctor. No. Sí, porque
mi hijo me hizo una observación, mi hijo es estudiante de arquitectura y me hizo la observación de que si mis exposiciones son lo más adecuado para ustedes, yo espero que si tienen alguna duda la expresen, ¿no? Si no, si algo no queda claro, no sirve, ¿no? Pero si a ustedes les está quedando claro lo que exponemos, a mí me parece bien, ¿no? ¿Sale? Entonces nos vemos el miércoles, ¿no? Que descansen. Gracias, igualmente. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, nos estamos viendo.